metales de la miniatura y nos quedamos aquí, en este punto. Los metales simplemente tienen una capa base, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es añadir un paso más de los metales. Acordaros que os estoy presentando este método de las sublayers, que no tiene mucho más misterio, que es el jugar con capas que van a ser como las bases o las subbases de las capas que van a ir encima y van a actuar por transparencia. Y vamos a pintar de claro a oscuro. Es por eso por lo que en los metales podéis ver que hay una capa base, una sublayer, ya aplicada, que es un metal relativamente claro. Y este metal ahora lo que vamos a necesitar es sombrearlo, ¿de acuerdo? Como hemos hecho, por ejemplo, en la base. La base sí que la veis ya más sombreada y tiene ciertas, ciertos degradados que hemos conseguido aplicando unos shades, ¿vale? Así que, como es una pintura que necesita cierto tiempo de secado, voy a irla aplicando ahora y mientras voy a ir haciendo otras cositas. También vamos a darle un poco de caña al efecto este de los glows y, por si no habéis visto a qué me estoy refiriendo, es este efecto. Los metales también son este efecto y mirad un poco el resultado y la diferencia de esta figura que ya está acabada a esta figura que está en proceso. Mirad los metales que aquí brillan mucho, aquí no brillan tanto, están más machacados, ¿vale? Pues ese es el efecto de los shades que aplicamos sobre estas capas iniciales, capas de debajo, estas sublayers. Y de ahí, pues, el nombre de el Slayering Method, que, bueno, es un nombre que simplemente me gustaba, porque además me parece que es un homenaje a una banda que me gusta mucho. Bueno, por supuesto, hay más pasos que estos, pero os estoy haciendo un poco recapitulación de lo que llevamos hasta ahora, ¿vale? Es un método de pintura rápida. No sé si has estado en otros live streaming, Need More Siesta. No me suena tu nick, pero bueno, por eso también te estoy resumiendo un poquito. Este es otras minis de la banda que estoy pintando, ya también terminadas. Y es un poco el objetivo que quiero conseguir en esta miniatura, que es el jefe, ni más ni menos. Y es en el que estoy... Ah, vale, perfecto, sí, eso también es otra opción que me gusta, porque es verdad que no a todo el mundo le tenemos los mismos horarios, efectivamente, y sí que es cierto que me gusta que podáis veros los live streaming también una vez que ya tengáis el ratito. Además, en Navidades, que el que más y el que menos tiene ahí su pequeño hueco para hacer sus cositas, para pintar, leer libros, lo que sea. Pues es verdad que es buena la de cogerte los live streaming, intentar seguir el proceso y, oye, hacedme saber en los comentarios qué tal os va, si os parece que estáis consiguiendo resultados buenos con estas explicaciones que os dejo, o necesitáis aclaraciones, también ponérmelo en los comentarios. Os leo siempre y os respondo. Este Cantelli, pues mira, te han quitado hoy el número 1, macho. Cantelli, que bueno, ya estarás también medio dándole ahí a los pinceles. Pues venga, vamos a continuar. Lo dicho, donde lo dejé el otro día. Venga, pues vamos a iniciar un poquito el sombreado de estos metales, ¿vale? Ya os dije que utilizo este producto. Son los shades, que son perfectos para derramarlos por la mesa. Están bastante bien porque son muy líquidos, y ponerlo todo perdido. Vamos a intentar que esta vez no nos pase esto y nada, pues simplemente teniendo cuidado. Definitivamente creo que hay unos soportes que los puedes poner así los botes y creo que dan cierta estabilidad y seguridad, ¿vale? Voy a coger colores marrones para sombrear estos metales. El marrón es un color perfecto. Huid del null oil, por favor. O sea, no es que esté fatal.
toda la gente tira de esto, que es como un color negro. El negro te va a apagar mucho toda la ambientación que le quieras dar a la miniatura. Yo lo que quiero es jugar con estos tonos cálidos. También el marrón me sugiere óxido, me sugiere metales bastante cascados, ¿vale? Entonces, no, el color negro me va a sombrear, pero no me va a dar ningún matiz, ni frío, ni cálido, ni nada. No me va a aportar ningún tipo de ambiente. Y este tipo me parece que está como recién sacado de las forjas más profundas de la colmena, que es un poco también lo que intento hacer en mis miniaturas. Y este método que os estoy enseñando, bueno, pues es una cosa que también, teniendo en cuenta el qué colores elegimos, también nos va a llevar a crear miniaturas, ejércitos o bandas con cierto ambiente, que yo la verdad es que lo veo que es mucho más chulo que pintar en modo con betún de Judea, por entendernos, ¿no? ¿Qué tal, Marta? Bienvenida, bienvenida. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque creo que eres la primera chica que entra en un live streaming, así que bienvenida, de verdad, y espero que te guste lo que estamos aquí explicando. Recapitulando, os estoy enseñando una de las minis que tengo de mi banda ya terminada, ¿vale? Es un poco el resultado final que podéis obtener con este método. Por supuesto, dependerá también de vuestra experiencia, de vuestro nivel, así que no os agobiéis. Aquí Cantelli, que está presente en la sala, bueno, lleva un tiempo pintando, pero es verdad que todavía le tiene mucho respeto a los pinceles. Bueno, pues yo le animo a que lo pruebe. A ver, también como nos vemos de vez en cuando, pues también él podrá resolver las dudas más directamente que algunos de vosotros. Pero yo también lo que quiero insistir es que en el canal también precisamente me gusta tener esta ventana abierta con vosotros y vosotras para poder estar comentando y todas las dudas que vayan surgiendo respondiéndolas, porque es la única forma también de aprender, ¿eh? Así que no tengáis ningún reparo en que si no entendéis algo o no os sale o lo que sea, me lo preguntáis directamente en los live streaming o me lo ponéis en los comentarios. En cualquier caso os responderé, ¿vale? Así que venga, menos cháchara y al lío. Os estaba comentando que esta es la miniatura que teníamos ya avanzadas de anteriores live streaming y vale, pues venga, Cantelli, vamos a seguir con esta parte que yo creo que es de mucho interés para todos. No tanto los metales, pero bueno, es verdad que los metales, siendo muy sencillos, hay metales en todas las miniaturas que tenemos, de todos los juegos, de todas las marcas, así que bueno, yo ya os lo comento que tampoco es una cosa muy complicada lo de pintar los metales así. Recuerdo, una base clarita, ¿vale? Y lo que os estaba comentando, no utilicéis Null Oil. Os cogéis una Grax Earthshade, por ejemplo. A ver, que no enfoco. Si me salgo de pantalla mucho, si no enfoca la cámara, lo que sea, me lo decís. Luego también voy a utilizar el Berserker Bloodshade, que es un color rojizo, es un marrón rojizo. Que decís, bueno, pero es que los metales no son rojos. Vale, pero es que voy a pintarlos utilizando su transparencia, que estas pinturas son transparentes, no cubren, y los mezclaré. Que este marrón rojizo con este marrón me va a hacer un color bastante apto para hacer estos metales más desgastados, ¿vale? Y si alguno se pregunta qué color utilizaría para metales más nuevos, pues no sería tanto tirando de colores óxidos, como este también Reikland Flexshade. Este color me vale para casi todo, ¿vale? Es un marrón muy anaranjado, te vale para pieles, te vale para metales. Pues para metales más nuevos utilizaría, por ejemplo, un shade que fuera más con tendencia moradita, ¿vale? Vale, voy a ir aplicando los shades, así como veis, directamente sobre las zonas de metal, ¿vale? No diluyo estas pinturas con agua, ¿vale? Y tampoco me interesa que que se depositen en la superficie creando un gran charco. No. Hay que dejar simplemente una pequeña cantidad de esta forma y que veáis que sombrea, ¿vale? Sobre todo también en las zonas donde haya mucho recoveco. Ahí, si queréis, podéis dejar un poco más de este producto, porque efectivamente son en esos sitios donde tenemos que insistir con ese sombreado. Entonces, primero
aplicamos la subrayer. Esto nos va a servir ya de una capa sobre la que aplicar luego ya estas sombras. Si habéis pintado alguna vez con acuarelas, ¿vale? Sabréis un poco de a lo que me estoy refiriendo. Mira, aquí voy a echar un poquito del rojo, ¿vale? Simplemente. ¿Por qué? Para cambiarle el tono a este color del metal, ¿vale? Es muy sutil porque efectivamente lo voy mezclando con los marrones, pero oye, ahí se va a ver, ¿eh? Ese toque un poquito más rojizo. Y lo que os decía, en las acuarelas se pinta de claro a oscuro, porque las acuarelas también tienen esta componente que son muy transparentes, ¿vale? Pues este es un poco el mismo concepto. Por supuesto hay otras técnicas para pintar figuras más complejas, ¿vale? En las que, bueno, pues tradicionalmente se pinta al revés, de oscuro a claro. Primero pegas unas capas bases más oscuras y luego vas aclarando, subiendo las luces. Pero esto es un método, recuerdo, para pintura rápida, pero habrá quien también lo quiera adoptar para pintar, bueno, sus figuras más de vitrina, ¿eh? Eso, vosotros ya tendréis que juzgar si el resultado os cuadra y os merece la pena para según qué miniaturas y resultados queráis, ¿vale? No sé qué pensáis sobre cómo quedan las miniaturas así pintadas. Tengo más ejemplos, ¿eh? No, porque efectivamente decir, bueno, y si mi miniatura no es naranja y tal, ya tengo que andar cambiando los colores y tal. A ver, sí, tendrías que cambiar los colores, pero el método, lo que es la forma de pintar la miniatura, no cambia. Sería igual, primero aplicar las sublayers y luego los shades. Y ahí no acabaría, ¿eh? Es para eso, para lo que estoy aquí hoy, para también seguir con el proceso y que vosotros lo veáis. ¿Vale? Entonces, en todos los sitios donde haya un color metálico aplicado, le aplico este shade. Y ya veis que se oscurece un poco el metal, pero ¿veis cómo se va sombreando? Es casi, vamos, mágico en el sentido de que ya además el metal coge un tono anaranjado, amarronado, que me cuadra con toda esta ambientación, bueno, pues como de forja de la subcolmena o como lo queráis ver. Si estáis familiarizados con el ambiente y el lore de Necromunda, veréis que esto cuadra mucho. Si lo que queréis pintar es un alto elfo con una armadura full metal bajo un cielo azul, pues tirad no de tonos marrones, tirad de, por ejemplo, en el mundo de los shades tenéis también violetas, tendréis azules, ¿vale? Este es un azul muy oscuro, pero es perfecto también para ese tipo de metálicos. Por supuesto lo tendréis que mezclar esos metales un poquito con marrones, pero el concepto es el mismo, ¿vale? Entonces, quería aplicar estos shades en los metales e irlos dejando aquí secando, ¿vale? Porque es verdad que tardará un ratito esto en secarse. Es importante que también los dejéis secar por sí mismos. Podéis acelerar el proceso con secador, pero al final es verdad que si vale, corréis el riesgo de mover un poco estas pátinas tan líquidas con el secador. Es casi mejor que lo dejéis estar así. Entonces hay veces que incluso si encharcáis mucho la figura, el shade va a ir cayendo por gravedad. Y bueno, pues oye, también ayuda un poco a que sea un resultado más creíble. Vale. Otro paso que también voy a aprovechar ahora para aplicar, bueno, primero me aseguro de que no me dejo nada sin pintar. Uy, casi, una mini calavera del hacha. Venga. Esto luego da mucha rabia tener que volver a estos elementos que te dejas aquí sin querer, ¿verdad? Donde veáis que hay mucho recoveco, sí que añadid un poquito más de producto, meterle más chicha para que termine de sombrear bien esos recovecos. No os preocupéis si se oscurece demasiado, porque luego, además, ahora en el siguiente paso que veremos dentro de un rato, sacaremos estas luces que
que luego definen y hacen que nuestras miniaturas sean tan crispies. Pero, a ver, no sé cómo lo estáis viendo, pero ya directamente estamos contemplando en que, bueno, hemos ganado contraste. Bueno, sí, en Need More Siesta, por supuesto. Vas a tener esa oportunidad. De hecho, yo creo que para ejércitos es un método ideal. Vamos a ir cerrando estos botes. No se han caído, así que, bueno, misión conseguida. Esto es un gran momento en el canal. Vale, ¿qué os iba a decir? En ejércitos, pues es también un método ideal porque, insisto, es un método de pintura rápida. Pretende ser un método de pintura muy rápida que además es sencillo para vosotros porque no os requiere de unas técnicas como pueden ser las veladuras o texturas, etc, más complejas y que requieren un uso del pincel mucho más preciso, ¿vale? Son técnicas que en la mayor parte de los casos lo único que necesitáis es tener cierta precisión para pintar sin saliros casi, pero bueno, eso yo creo que más o menos todo lo tenemos ya superado. Es echarle paciencia y mimo, y si te sale, pues corriges con el color de al lado que te ha salido y ahí no tiene mucho más misterio. Entonces, para adaptarlo para ejércitos, por supuesto, y de hecho os quiero enseñar... bueno, pues mi banda, que la estoy pintando, pues efectivamente, he cogido varios a la vez y los estoy pintando en cadena. Tengo, en este punto que están estos, ¿vale? Es un paso muy similar al que está nuestro jefe de estos objetos, de estos live streaming, ¿vale? Pero fijaros que estos están ya en un paso todavía por detrás, porque todavía no tienen los metales pintados, ¿vale? Pero tienen el paso de las sublayers y luego tienen el paso de los shades hecho, ¿vale? Más luego el paso bueno, pues el de... Ya estarían en este mismo punto, ¿vale? De empezar a pintar los metales. Entonces, me estoy cogiendo los tres líderes, más luego los tres yubs, que bueno, me he cogido esta tanda de 6 y los voy pintando en cadena. Se optimiza bastante el proceso de esta forma, como os podéis imaginar. Y no os preocupéis porque, bueno, pues subiré este contenido también al canal para que veáis no solo el proceso en una miniatura, sino también en una tanda de miniaturas, que es el objetivo último de estas técnicas, ¿vale? Así que, Need More Siesta, vamos, no te lo pienses. Como quien dice, ves a por ello. Es verdad que necesitarás un poco, pues, pensar en tu esquema de color y luego, pues, elegir los colores en consonancia. Pero bueno, por cierto, si habéis visto los anteriores live streamings, habréis visto que hemos pasado de esto. Estas son las sublayers, ¿vale? Los colores claritos que he aplicado primeramente para luego sombrear, ¿vale? Pues pasaremos de aquí a aquí. Y parece como magia, pero de verdad que es por eso por lo que os los estoy enseñando, para que se os quiten esos miedos y esos temores, que pintar no tiene que ser nada complicado, ¿vale? Lo que te decía también, amigo, sobre otros esquemas, ¿vale? Por supuesto que se puede hacer en otros esquemas. Esta miniatura tiene más o menos, tiene luego un trabajo de refinado final más intenso que por ejemplo estas figuras que os he enseñado de la banda de los Corpse Grinder, pero estas figuras están pintadas con técnicas similares y luego en el paso final pues sí que les he dado mucho mimo, ¿vale? Les he perfilado bastante, les he subido bastante esos puntos de luz y es otro esquema, cambiando los colores, ¿vale? Pero bueno, podéis ver que las miniaturas podrían convivir en la misma colmena bien lejos una de otra, es verdad, porque no se llevan bien, pero me refería a convivir en la misma colmena en términos de pintura, ¿vale? Así que, bueno, vamos a seguir. Y no solo, por cierto, a ver, hay veces que explico cosas que son como muy obvias, pero
que me gusta también explicarlas. No solo te vale para cosas de Necromunda, por supuesto lo puedes adaptar incluso, por ejemplo, a este chibi, que tanto me gusta a mí estas miniaturas y pintarlas en, bueno, en un estilo más ilustrado, más estilo chibi, como este que he estado desarrollando durante tantos años para Cool Mini or Not, pero esta, por ejemplo, no está pintada en modo hardcore, por decirlo así, sino que está pintada también con este método del slayering, ¿vale? Y bueno, pues es otro tipo de mini, o más colorida, y que también tiene su cabida. Vale, vamos ahora a pintar cosas molonas. Cosas que os suelen impresionar mucho, y yo creo que os impresionan más cuando veis qué poquito cuesta, ¿vale? Vamos a coger una tinta blanca, esta de Aerocolor, de la gama Total Cover, ¿vale? Porque luego tienen otra tinta que no es Total Cover. Total Cover son tintas que cubren, que es una barbaridad. De normal las cintas son productos que están diseñados para aerografía, por ejemplo, y otros bueno, plumas, rotuladores, etc. Son muy líquidas y tienen mucha transparencia, ¿vale? Mucha o cierta transparencia, no están diseñadas para cubrir, pero tienen mucha potencia de pigmento, ¿vale? Entonces, estas Total Cover lo que son es el mismo concepto de colores con mucha intensidad, pero que además le han metido como un extra de cubrición, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí en la paleta un poquito de tinta. Aseguraros de agitar bien para que se mezclen los componentes, el pigmento con el aglutinante bien. Y ahora, venga, nos cogemos un pincel y directamente la tinta, sin diluir siquiera, la vamos a aplicar. ¿Dónde? Aquí. ¿Vale? Hacemos como una sublayer de blanco nuclear. ¿Vale? Y eso lo dejamos ahí también secando. Este es el único momento en el que, bueno, me veréis a mí pintando casi con blanco puro. Bueno, y sin casi, es blanco puro. Pero esto tiene un sentido. Y además dejando, a ser posible, buen charco de la tinta ahí, ¿vale? Que se quede ahí un poco en exceso. ¿Para qué? Para que nos haga una sublayer muy luminosa, sobre la que aplicaremos a continuación colores que van a resultar como muy radioactivos, que es lo que quiero que pase cuando, por ejemplo, miremos a la peana, que resulte como que parece que hay como un glow ahí, un LED. Entonces, por muy potente que sea nuestro pigmento, si lo aplicáramos sobre una base oscura o, bueno, o media, o mismamente como la que hay ahora mismo, que es un poco la imprimación blanca, que no es blanca del todo, tengo que decir, la imprimación que uso de Games Workshop, pero es que no hace falta que sea blanca del todo, ¿vale? Cuando necesito este extra de luminosidad, aplico la tinta de esta forma. ¿Y por qué la tinta? Porque hay muchos blancos, Podremos hablar algún día en el canal de colores blancos de modelismo, etc, etc. Hay miles de marcas, miles de... tenéis para dar y tomar, ¿vale? Pero lo que también tienen las pinturas son propiedades. Las marcas, todas las marcas tienen sus propias propiedades. Esto es un white gray, ¿vale? Pero también AK tiene su blanco particular. Entonces, cada gama tiene sus propiedades. Y entre las propiedades de las... bueno, la mayoría de las marcas de modelismo tienen colores que son cubrientes, porque es verdad que nos hace falta para no tener que estar dando 50 capas. Luego muchos colores también son mates, para mi gusto, mates en exceso.
¿vale? Es verdad que el color mate lo asociamos a que, bueno, pues las miniaturas no tienen que parecer caramelos, que es verdad, pero para mi gusto es verdad que las pinturas de modelismo excesivamente mates tienen un problema, es que quedan muy irreales, ¿vale? Y además, cuanto más mateador tienen las pinturas, más intensidad perdemos. O sea, ¿a qué me refiero? Pues que tú igual puedes ver este color que, a ver, que le está deslumbrando la luz, vale, es que esta cámara es verdad que, bueno, es una webcam, pero en esta cámara lo vais a ver perfecto. Podéis ver que este naranja en el bote decís, guau, es un naranja súper potente, radiactivo y lo que quieras. Pero lo cierto es que cuando es seca y ya se queda el color en la miniatura, vemos como que parece que el color como que ha perdido esa intensidad, esa claridad que gozaba en el bote. ¿Vale? Es simplemente, eso le pasa a todos los acrílicos. Es algo que no podemos evitar. Y que también esa intensidad me he dado cuenta que también depende a veces también incluso de lo mate que sea el color. Colores un poquito más satinados pierden, o sea, nos dan más sensación de que son más intensos que un color que es mucho más mate, que parece que de repente hemos perdido toda la potencia y toda la alegría que tenía ese color. Pues bien, a mí yo por ejemplo me veréis que utilizo mucho también estas pinturas de Games Workshop precisamente por eso, porque tienen un puntito de satín que me parece ideal. Son pinturas que las llevo utilizando toda la vida y a las cuales ya me encuentro muy acostumbrado a ellas. Luego tienen otras características que las hacen perfectas para modelismo, ¿vale? Luego aquí os estoy presentando, por ejemplo, estas de AK, que también son pinturas perfectamente estupendas para pintar nuestras miniaturas. Eso ya cada uno de vosotros iréis descubriendo qué pinturas os van mejor, qué pinturas os van peor. Incluso hablaré de ello en el canal, ¿vale? Para que aprendéis a identificar esas cualidades que tenéis que buscar sobre todo en pinturas. ¿Y por qué os estoy contando todo esto? Porque simplemente quería hablaros de los blancos. No todos los blancos cubren igual, no todos los blancos tienen la misma luminosidad. Y es por eso por lo que yo, sobre todas las cosas, me vais a ver utilizando blancos. Cuando tengo que pintar con pincel, sobre todo, utilizaré este blanco. ¿Vale? Este blanco me parece que es... este es una marca, ¿vale? De Bellas Artes, y este es un Titanium White, bueno, es un blanco normal, que es muy opaco, ¿vale? Para empezar, cubre mucho y también es muy luminoso. Bueno, esto ya son otras propiedades, pero vais a notar que este blanco es muy luminoso, además de que tiene un satinado, para mi gusto, perfecto. No es mate del todo, no es satinado del todo. Y para miniaturas es ideal. Y luego tiene otras propiedades como que se degrada muy bien. Es decir, este blanco me parece a mí el blanco que tenemos que tener todos debajo de la almohada. Y luego, en temas también de aerografía, utilizo este blanco. ¿Por qué? Porque por las mismas razones. Por las mismas exactas razones. Tiene mucha luminosidad, tiene una gran cobertura y la verdad es que me parece un win total para utilizar con el aerógrafo. No quiere decir que estos otros blancos no sean útiles, de hecho yo también los uso para otros cometidos, pero cuando quiero máxima luminosidad para estos efectos, no me lo pienso, o Liquitex o Total Cover, ¿vale? Muy bien, a ver, voy a leer algún comentario. Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacerla ahora. Bienvenido, Corrupt. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido, Open One. Vale, me parece muy buena pregunta la que haces, Corrupt. Sí, claro que se pueden hacer en miniaturas más oscuras, perfectamente. Por ejemplo, a ver, es que no importa el color. Por ejemplo, esta mini que también está pintada con el slayering, o sea, tiene colores muy luminosos, bueno, o claritos, vamos a mejor llamarlos así, en la piel, pero, por ejemplo, en las garras, fijaros que
son un acabado como si fueran negras, es una quitina negra. Pues imagínate que te quieres hacer una gabardina de unos de laque. Pues vale, vamos a quitar el resto de la mini y fijaros, esto es un acabado más negro. Esto está hecho también con slayering. No tendrás que utilizar ni colores tan claros como para hacer estos colores de la piel, y el shade que utilizarás, pues a ver, podrías utilizar el Null Oil, pero yo no te voy a recomendar que le utilices ese, por lo menos solo. Si te voy a dar un tip, si utilizas una mezcla de el Drakenhof Nightshade con Null Oil, ya vas a tener un color mucho más interesante para estas gabardinas o estas quitinas o estas partes negras, ¿vale? Por decirlo así. ¿Veis? Otro ejemplo de slayering. Iré subiendo vídeos al canal de estos procesos porque necesito simplemente maquetarlos, pero vamos, para que lo vayáis sabiendo y los vayáis esperando. ¿Qué tal, Martín? Vale, sí, que con los nicks también es verdad que no nos terminamos de conocer. ¿Qué tal, Martín? Hello, Martin. Glad to see you here. Truly, I'm a very fan of your work, as I said in the private message. No te preocupes, Corup, porque también seguro que hacemos algún tutorial o streaming con, pues por ejemplo, algún de laque. Tengo pendiente el de las Escher. Pintaré alguna Escher, seguro, vamos. Vale. If there's anyone who prefer that some explanation or some whatever you want, some question, I could answer in English. So don't hesitate to ask. I try to do my best with my weird English, you know. And of course, after the live streaming, I will upload the video with subtitles in multi-language, okay? I'm applying another coat of this white, and I let it dry completely before the next step, okay? Now I see the metals with the shade applied that are very completely dry, so it's time to think in the rest of the parts. Okay, no, better than that. Open One, ¿qué Martín eres? Vale. Ok. No sé si te estoy confundiendo con otro Martín. Es curioso. Ok. Vale, mientras seca el blanco, vamos a seguir pintando otras partes, ¿vale? Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Tiene alguien? ¿Os surgen dudas? Martín de Suiza. Ok. Do you speak Spanish? Ok, ¿sabéis lo que es esto? Bueno, ya creo que lo utilicé el otro día. La verdad es que el cacharrito este mola mucho. No es para quitarle pulgas al perro. Ok. Nice to know. I could explain myself in English if you want, and if you don't understand something. I hope to explain myself as better as I can.
And I think I want to make the live streaming as global as I can. So if you need some explanation, please ask me. Because the most of the ones on the room are Spanish, I maybe making some explanation in Spanish. Okay, en español está todo bien. Perfecto. Hablas mejor español que yo inglés, eso está clarísimo. Vale, pues estos son herramientas que se utilizan, creo que para coger microchips y cosas así, pero son ideales para no mancharnos los dedos para hacer esto que os voy a enseñar ahora, que es sponging, ¿vale? Es una cosa que está bastante guay. Entonces, vamos a coger un cacho de la esponja. No os preocupéis, bueno, un cacho grande voy a pillar. Y ahora le voy a dar forma. Le voy a dar una forma un poco así afilada, ¿vale? Porque quiero, bueno, ser en la medida de lo posible preciso. Una miniatura no es como hacer el sponging en un tanque, así que, bueno, pues es verdad que necesitamos cierta precisión. Y ahora ya con esto, pues ya lo podemos trinchar así. Y le podemos incluso seguir dando un poquito más de forma. Vale, lo que quiero es que también sea al final un poco irregular, ¿vale? Vale, vamos ahora a coger un color oscuro, ¿vale? Y lo vamos a poner en la paleta. Y aquí lo importante, el truco y lo que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que diluir este color ni que la esponja se humedezca en absoluto, si no nos va a costar mucho obtener un buen resultado con el sponging. También preparamos un papel secante, aquí, ¿vale? Un papel de cocina normal y corriente. Y voy a mojar la esponja aquí en la pintura, ¿vale? Ahora mismo la esponja va muy manchada, muy cargada de pintura y lo que hago es descargarla aquí. Lo descargo lo que puedo y ahora ya la esponja ya está preparada para... yo no pintaría ahora directamente, un truco que os puedo dar es que ahora sí que la volváis a cargar. Primero dejáis que la esponja se sature de pintura y ahora ya sí que descargarla un poquitín, ¿vale? Y ahora ya sí que podréis pintarla. No pintéis nunca de la primera vez que lo mancháis. Y entonces ahora, con la esponja ya así manchada, voy a ir probando a dar ciertos toques en... Por ejemplo, en los metales son zonas que queda muy bien hacer este sponging, ¿vale? Y no solo es presionar, ¿vale? O sea, no solo voy a hacer este movimiento de puntear, sino que también voy a hacer este otro movimiento. ¿Veis? Se crean estas dos texturas, arañazos y picotazos. Hay que ser muy sutil, eso sí. Y en las partes naranjas también haré lo mismo. Vamos a intentar ser muy sutiles. Y probando distintas zonas de la esponja para ir creando estos efectos.
es mejor aquí en este paso que no abuséis, ¿vale? Deis menos textura de la que queráis, ¿veis? Toques sutiles son mucho mejor que abusar del efecto, pero eso ya es un poco lo que queráis dar de desgaste a vuestra miniatura. Incluso podéis omitir este paso para que no haya desgaste en absoluto, si queréis una cosa que sea menos industrial y menos oscura que esta miniatura que yo estoy pintando. Pero es verdad que este personaje yo lo quiero hacer que sea bastante oscurete, y es por eso por lo que estoy aplicando este paso de desgaste. También en la armadura aplicaré un poquito de esto, ¿vale? Sobre todo en los bordes. ¿Veis que presenta en la armadura algún filo? Vale, pues en vez de sacar el filo con una iluminación como cabría de esperar, voy a hacer este filo con desconchones. Desconchones y también este tipo de rasguños. No os preocupéis si mancháis alguna parte de alrededor, porque se puede corregir, pero es que además tampoco va a hacer falta, porque igual hasta queda bien, ¿eh? Y en las partes donde no lleguéis con la esponja, no os volváis muy locos. ¿Vale? Aquí en la peana también me faltaba un poquito de... Cuando veáis que la esponja no pinta... ¿Qué tal, Guille? Hombre, ¿cuánto tiempo, tío? Muy bien, muy bien. Me alegro de verte. ¿Qué tal? Bienvenido. Ok. Intentaremos no manchar lo blanco, ¿vale? Eso es importante. Y ya estaría. Este paso de desgaste no lo haría más. Yo creo que en este punto que está bastante bien. Toquecito más por aquí, por allá. Pero es importante saber cuándo parar con estas cosas. No calentarse. ¿Vale? Por último, en los metales, vamos también ahora... Ya la esponja la tiramos, no la necesitamos aprovechar más, y bueno, pues el cacharrito este ya lo guardamos. En los metales también vamos ahora a terminarlos haciendo algún perfilado. Podríamos pensar que, a ver, el tema de para hacer este tipo de perfilados, podríamos ahora tirar de lo que es un pincel seco. Yo la verdad es que en cosas tan pequeñas no lo recomiendo, porque creo que vais a manchar más que otra cosa. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Por ejemplo, aquí en la estatua esta y tal, pues bueno, podría también estar bien ahí darle un poquito de pincel seco. Pero en cualquier caso, estos toques yo ya los dejo para el final, y seguramente los aplique con un pincel normal y corriente, ¿vale? Me va a permitir ser muy preciso, y si en algún punto quiero meter un poquito de pincel seco porque me lo permita, pues hombre, lo haré. Vale, aquí me he salido un poco con el blanco, es buen momento para corregirlo, ¿vale? Y creo que aquí también me había salido, vale, no pasa nada. Ya está, corregido. ¿Veis ahora cómo brillan las rejillas?
Vale, pues está perfecto ahora como para aplicar ahora los efectos especiales, los FX de la película. Vamos a utilizar este producto. Es un Reflex Rose de la marca Amsterdam, que si os lo preguntáis, no... Esta marca en concreto no tiene un Reflex Red, ¿vale? No tiene rojos. Tengo yo creo, casi todos tienen un verde, tienen un amarillo, un naranja y un magenta, ¿vale? Entonces, no dices, ay, pues no puedo hacer LEDs rojos. Y sí puedes hacerlos. De hecho, os lo voy a enseñar. Cómo podéis hacerlo sin tener rojo. El por qué, si os estáis preguntando, no tienen el color rojo, pues debe ser algo relacionado con los pigmentos, ¿vale? A lo mejor en cuanto... Pero es verdad que hay marcas que sí que tienen el tono reflex este en rojo, como por ejemplo Dowley Rowney o algo así se llama. A ver, dejadme que lo chequee. Esta marca también. Dowley Rowney, esta, os lo enseño, ¿vale? No os lo digo, os lo enseño. Esta marca sí que tiene, por ejemplo, un tono rojo para flúor, ¿vale? De hecho, no sé si le tengo yo aquí. Vale. Sí, creo que es este. Vale, pues bueno, es un rojo. Pero lo cierto es que a mí me gusta utilizar esta marca. Me parece más radioactiva y bueno, me gusta mucho esta gama de Amsterdam de los Reflex, ¿vale? Entonces, tal cual, Miguel, es por supuesto que sí. El tema de los neones para armas de energía, para armas de plasma, para fuego, viene bien para todo eso, ¿vale? Entonces, tendrías que hacerte, bueno, depende del color del neón. Si lo quieres verde, pues tienes un verde de estos de Amsterdam, ¿vale? Y si no, ya tendrías que irte a un azul de joder, no me va a salir el nombre, ¿eh? Dowley Rowney, que podría ser este mismo, ¿vale? Blue Fluorescent, sí, de hecho es este mismo, ¿vale? Entonces con eso ya tendrías para hacer plasmas azules, etc. Bueno, vamos al turrón con los plasmas o los LED o las forjas rojas, que bueno, es tan sencillo como si utilizamos magenta nos va a quedar rosa, si utilizamos naranja nos va a quedar naranja, y si los mezclamos de repente pasa la magia de la teoría del color y se vuelve rojo, ¿vale? Ahora mismo estáis viendo un círculo cromático, ¿vale? Son acrílicos, Guille, sí, son acrílicos, correcto. Se diluyen con agua y todo bien. Se pueden incluso mezclar con otras pinturas que tengamos nosotros acrílicas para darles un punchy de color, ¿vale? Pues hay que menearlos bien porque tienen una cantidad de pigmento ingente. Así que, pues bueno, ahí les doy un viaje. Y nada, lo que os iba a decir, si veis en el círculo cromático que está en la pantalla, vais a ver el rojo magenta arriba del todo como primario. Pues ¿qué pasa cuando al magenta le añadimos naranja? Pues que lo estamos convirtiendo, ¿veis? En vermellón. Y el vermellón es un rojo. ¿Vale? Y es por eso por lo que estos LEDs luego se acaban viendo de rojos así. No es un rojo cálido excesivamente, es un rojo frío, ¿vale? Venga, pues vamos para allá. No lo digo, lo hago. Vale, voy a echar aquí un poquito del rosa en la paleta. Un poquito de naranja. Oh, la verdad es que el pigmento que tienen es... Luego se queda aquí como si fuera una especie de arcilla de la cantidad de pigmento que deben de tener estas pinturas. Y para destaparlas hay veces que no te creas, si se queda algo en la rosca, ahí empiezan los problemas. Vale. Y simplemente los mezclo. ¿Cuánto? Al gusto. No os tienen por qué quedar todos los LEDs iguales. Y fijaros
En la pantalla yo creo que se ve bastante... Es verdad que este se ve más frío, este se ve como un naranja, bueno, pues bastante, bastante cálido. Y fijaros la mezcla, el rojo que sale aquí. ¿Vale? A más naranja le echéis, más cálido será el rojo, ¿vale? Y ahora es tan sencillo como coger este color y como, al igual que hemos hecho con el blanco, ponerlo aquí. Son además pinturas estas flúor muy líquidas y entonces ¿qué pasa? Que cuando las pones en este recoveco cuadrado, lo que tienden a hacer es como una especie de tensión superficial y se van a depositar automáticamente ya también en los bordes de estas rejillas, ¿vale? Entonces ya nos va a hacer aquí un efecto, ya lo estáis viendo, es que es automático. Voy a haceros un zoom para que lo veáis más de cerca. El efecto como queda, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javi? Bienvenido, bienvenido. Qué bien verte por aquí. Pues nada, estamos aquí ya jugando con los neones. Madre mía, vaya gominolas. Pues nada, esto efectivamente son colores transparentes, así que con una capa no nos bastará. Tendremos que hacer alguna más. Y ahora, esto es verdad que tiene cierta iluminación, ¿vale? Bueno, lo cierto es que esto no se lo cree nadie que esté brillando. ¿Por qué? Porque las cosas cuando brillan arrojan luz. Welcome, Cien. Welcome again. Nice to see you again in the live streaming. It's a difficult question, but I think I had not one, only one. I can get only one band in my life, but for sure I'm a very fan of Iron Maiden. The old epoch maybe is more suitable for me. And of course, Pantera and Black Sabbath, of course. The big three for me, of course. Nice question. Sí, ¿verdad, Guille? Esta parte es muy divertida. Entonces, voy a hacer... Esto es verdad que lo que os estoy comentando es que cuando pintamos algo que emite luz necesitamos hacer reflejos y necesitamos simularlos. Ahora os lo enseño en las otras figuras. Os voy a explicar cómo hacerlo de forma muy simple, ¿vale? No necesitamos hacer esto obligatoriamente en nuestras miniaturas. De hecho, una parte indispensable para hacer este efecto va a ser el aerógrafo. Si no tenéis aerógrafo en casa, evidentemente no pasa nada. Podéis vivir sin ello y ya está. No hagáis este rim light que voy a enseñaros cómo hacer. Ahora, si tenéis el aerógrafo, estáis de suerte. Ahora vais a ver por qué. El rim light que os estoy comentando es este, ni más ni menos. Este reflejo. Esto es porque tenemos LEDs que están emitiendo esta luz. Y esto es un toque que es que a las miniaturas les queda de miedo. Entonces no es tan complicado de hacer. Y lo vamos a hacer muy rápidamente también mientras que seca aquí este color que hemos aplicado, ¿vale? Os he comentado antes que blancos luminosos y que se degraden bien y etc, etc. Bueno, el blanco de cabecera mío es este Liquitex, pero de nuevo lo podéis hacer con cualquier blanco que tengáis en casa. No os volváis locos. Los materiales que os enseño es mi recomendación y los que yo uso. Por supuesto, no quiere decir que no haya otras opciones igual de válidas y de hecho parte de la experiencia modelística creo que es que cada uno encontremos nuestras herramientas adecuadas, que para mí son unas y para vosotros pueden ser otras perfectamente. Totalmente, Miguel, old school total. Cien, which bands do you like? I'm curious right now. Ok.
For the English people, I will make the rim light because when I paint something that is an OSL on the miniature, I need something that explain the OSL, and the best tool for making this is the rim light and making some reflections on the miniature. So I will dilute my Liquitex white heavy body, and I will draw a line, okay, near the focus of the OSL, okay. In this case is this leg. ¿Veis? Estoy dibujando una línea. He diluido un poquito la pintura. No mucho, porque quiero que cubra un poco, pero necesito diluir este heavy body. Es muy denso, ¿vale? Y es verdad que siempre obliga a diluir un poco. Vale, lo dejo. Fijaros qué luminosidad tiene, ¿eh? Esto es verdad que todavía no ha secado y secará y perderá un poquito, como ya sabemos que pasan con todos los acrílicos. Pero fijaros, ¿eh? Qué alegría da este blanco. ¿Vale? Por supuesto, tendremos también algún reflejillo más en el hacha también. Venga, voy a pintar también un poquito de blanco así en el hacha, utilizando así el canto del pincel. Y aquí se va a ver un poquito. Venga, pues voy a añadir ahí otro poco de blanco este. La verdad es que los ojos están muy enterrados en la máscara y sería otro punto interesante para añadirlo, pero no lo voy a hacer. Y fijaros que tanto en la pierna como en el hacha no lo extiendo muchísimo. Simplemente concentro el reflejo en esta zona casi, ¿vale? Aquí, bueno, si queréis también podéis añadir ahí un poquito, ¿vale? Bueno, venga, que no se diga, ya que tenemos el blanco en la paleta, pero no abuséis, ¿eh? De los efectos guays, ¿vale? Los efectos guays, no abuséis de ellos. Es que es verdad que es muy tentador, ¿vale? Pero si quemamos el efecto, ya el espectador ya se da cuenta del truco. Esto es como los magos, ¿vale, amigos? Ok. Here we go. Vamos a dejar que seque el blanco y mientras vamos a aplicar otra capa del flúor en los recovecos. Todavía no está seco, ¿eh? Esto mejor que lo hagáis vosotros más despacio. Yo es verdad que por el tema del streaming estoy intentando darme toda la prisa que puedo para que podáis ver vosotros lo más posible. ¿Vale? Pero dejar que seque tranquilamente y le añadiréis otra capa más, ¿vale? Vale. Poco a poco vamos trabajando layer by layer y al final vamos a construir un efecto superponiendo todas esas capas y consiguiendo más opacidad y más saturación y más intensidad, ¿vale? Son conceptos que se relacionan muchísimo. Dejamos secando el blanco, ¿ok? Vale, ¿tenemos alguna duda? ¿Está todo correcto? ¿Todo bien? Martín, el finish es el mismo, no barnizo, lo dejo.
Lo dejo, ¿por qué? Porque se va a ver el blanco este por debajo. Y luego se va a ver el flúor, que no es. Este no es satinado. Es más o menos, es más mate que satinado. Y el flúor va a quedar por arriba. Entonces, el acabado es este. Es este. No barnizo. Mirad. No barnizo. Ahora vais a ver por qué también. En realidad no barnizo ninguna miniatura, no necesito protegerla de desconchones porque voy a jugar con ella con cuidado, la cogeré de la peana. Son satinados, ok, estos no. Estos no son satinados para nada, tienen un acabado perfecto. Para mi gusto, para mi gusto. Os animo encarecidamente a que los probéis, porque además, fijaros, dan tanta saturación. Welcome, Martín. Dan tanta saturación que queda a veces hasta demasiado, too much. Pero bueno, está quedando too much porque no estamos viendo otras partes pintadas con luces, ¿vale? Chien, I have right now curiosity because you asked about my favorite band and which one is yours? Okay, let's go. I have the white applied already dry, so it's time to take the airbrush. Okay, you could I use this one, but you could use whatever you have at home because you need no precision for this work. So for me, this is my airbrush almost for all. But okay, I have as well this one from Iwata as well. This is a 0.35 millimeters needle, and it's perfect as well for this task. So okay, I could use that. In fact. Vale. Para aerografiar esto, sí que tenéis que tener cuidado con este. Bueno, cuidado, es el precio que hay que pagar para la felicidad. Este producto atasca, ¿vale? A lo mejor utilizado con un diluyente que le sea más apropiado, pues puede ser que no, pero bueno. En cualquier caso, utilizo yo este diluyente de AK. Es bastante bueno, va muy bien con casi todos los productos y nada, pues es el que yo suelo utilizar. A lo mejor había echado de más y nada, pues simplemente en la cazoleta no echo directamente con el gotero porque me cuesta mucho controlar las cantidades, vas en cantidades de gotas, ¿vale? Es difícil. Prefiero echar desde la paleta, entonces os pongo un poco para que veáis las cantidades. Lo que voy a utilizar es casi mucho diluyente tengo, solo con un poquito nos vale, porque tened en cuenta que los flúor ya vienen líquidos, vale. Voy a utilizar un pincel para añadir aquí los flúor y utilizaré pues la misma mezcla, es un poco partes iguales tal vez. Es difícil hacer esta aproximación real, ¿no? Pero bueno, echáis como 3 pinceles a lo mejor del magenta y vais viendo, vais valorando. Y sobre todo lo que os digo siempre, vamos probando. Tengo este color en la cazoleta, lo pruebo en la servilleta a ver qué color sale. Fijaros, de repente sale como una especie de rojo, perfecto. No sé si muy líquido, eso lo veremos ahora. Y voy a pintar, dejadme que os quite ya la paleta. Voy a pintar directamente sobre las zonas blancas y sobre estas zonas que acabo de aplicar el flúor, ¿vale?
Vamos tiñendo. Necesito más, definitivamente, no estoy cubriendo mucho. Cubren, ¿eh? Parece que no. A ver, cubren dentro de que los flúors... Bueno, venga, vamos a hacer una buena mezcla. Dentro de que los flúors no son las pinturas más cubrientes que existen en el mercado, en general, por la propia naturaleza del pigmento, ¿vale? Vale, pues he echado una gota de naranja y 2 de magenta. Vamos a ver si ahora ya tengo una mezcla consistente. Tendré que esperarme que seguramente el aerógrafo tenga que limpiarlo después. Pero bueno, para evitar atasques, pues la verdad es que sería utilizar otros productos y de momento no es mi intención. Ahora sí, vais viendo. No insisto demasiado en el mismo punto. Voy cambiando. Con este color voy tiñendo estas partes blancas que había ido pintando y reservando. También voy a pintar en estas zonas alrededor de la rejilla, ¿vale? Y aquí ya es paciencia. Como está diluido, pues tengo que aplicar una capa, 2 capas, 3 capas, pero bueno, estoy evitando también que se me atasque. Tenéis que notar que cubrís, ¿eh? No esperéis que si no cubrís, el objetivo no es tener que dar 300 capas, ¿vale? Por favor, tenéis que notar cobertura. Es encontrar un poco el punto medio entre dar una capa y comerte todo el trabajo que hay debajo y dar una capa, dar otra y que más o menos ya vayas viendo el resultado que tú quieres. Si veis que no cubrís, voy a ir un poquito yo más rápido, insisto, por temas del directo, ¿vale? Voy a añadir más pintura. Es esto, si no cubrís, más pintura. Es así de sencillo. Me he pasado con el diluyente, así que la forma de corregir es echar más pigmento. Si es al revés, si tienes poco diluyente y cubres demasiado, pues la solución es la contraria, echar más diluyente, ¿vale? Sencillo. Sí. Ahora los que no tengáis aerógrafo en casa, seguro que estáis diciendo, oye, pues no está mal esta vaina del todo. A ver, para pintar rápido, yo siempre lo digo, el aerógrafo es un must-have de estos que se dice. Y también te permite hacer efectos que con el pincel... No es que tardarías más, es que costaría mucho que quedaran exactamente igual, ¿eh? Me atrevo a decir, porque os digo que el aerógrafo, lo bueno y lo malo que tiene es esta limpieza excesiva que deja en nuestras miniaturas. ¿Veis? Entonces es como todo, un poquito, siempre está bien. Abusar, es verdad que al final es un efecto que no queda bien. Si pintamos todas nuestras miniaturas súper limpias, al final acaba siendo un poco... ¿Vale? ¿Qué os parece? El efecto todavía no está terminado, pero yo creo que ya es convincente y es que fijaros, no estoy ni apuntando con el aerógrafo. Por cierto, la distancia buena para tirar no es súper lejos porque no tenés precisión y vas a manchar toda la figura. No es súper cerca porque os van a salir las odiosas patas de araña. Si no sabéis lo que es, mirad. Eso es una pata de araña brutal, ¿vale? No queremos eso. Qué bonito ha quedado, ¿eh? Bueno.
Y con este color, además, os voy a también a dar otro truco. Es un color que, vale, está aquí en el LED y tal, pero que también a mí me gusta utilizarlo, fijaros. ¿Os acordáis cuando hicimos el sombreado volumétrico sobre toda la miniatura? Pues esto también me gusta utilizarlo en estas sombras volumétricas porque da cierto tono y cierto ambiente. ¿Vale? Entonces, vuelco la miniatura totalmente y aplico este tono un poco en las sombras, ¿eh? ¿Veis? Es un toque muy sutil, pero que también da cierta ambientación a mi miniatura. La hace como más infernal. El color también tiene ciertas componentes psicológicas, entonces cuando añadimos toques rojos a una miniatura malvada, pues va a parecer que es como más malvado, ¿vale? Fijaros, sutil, ¿vale? Transparente, sin abusar. Lo que os he dicho al principio, los trucos los utilizamos lo justo para que no se vean. Y esto, pues cuando estamos pintando muchas miniaturas en cadena, pues imaginaros también lo beneficioso que es. ¿Vale? Fijaros, aunque me queda un poquito de aquí, ya el aerógrafo ya me está atascando, ¿vale? Bueno, pues no pasa nada. También os voy a enseñar un truquito muy rápido, muy sencillo, para los que os pasen estas cosas, que no penséis que estáis haciendo nada mal, ¿vale? Estamos forzando bastante al aerógrafo, entonces con una pipeta saco ya la pintura que queda. Ya no necesito más este color. Saco la pintura en vez de seguir echándolo por el obturador. ¿Vale? En un cacharrito de estos, que bueno, son para echar los residuos del aerógrafo. Y bueno, pues luego ya un limpiador, este de Schmincke, la verdad es que también me gusta, va muy bien. Si tenéis alcohol de limpieza en casa también os vale. Bueno, con un pincel viejo, porque estos alcoholes, disolventes, etc., pues los casca bastante los pinceles. Tapamos la boquilla, lo echamos un poquito esto para atrás y veis que el aire sale para atrás y remueve un poco el limpiador. Vale, pues esta ya es un poco... Fijaros que ya estamos sacando de la cazoleta ya el limpiador por la boquilla. Y fijaros que ya la cazoleta se ha quedado perfectamente limpia para utilizar otro color ya, ¿vale? Vale. No obstante, vais a ver por qué se está atascando el aerógrafo y esto también es otra comprobación y otra limpieza que podéis hacer muy rápidamente con el aerógrafo. Sacáis la aguja con mucho cuidado y si os dais cuenta, veis que aquí en la punta veis una motita de pigmento, de pintura, ¿vale? Esto es lo que está atascando el obturador, ¿vale? Esto es porque estas pinturas que estamos utilizando tienen bastante pigmento, ¿vale? Entonces es el problema que tiene utilizar esto y porque también las hemos diluido, pues bueno, lo justo y necesario para que vayan cubriendo. Entonces con un papelito, así, con un poquito de papel, cogemos un poquito del limpiador y ahora con mucho cuidado y ya tendríamos la punta libre de esa acumulación de pintura. Ahora, con mucho cuidado, suavemente, ¿eh? No hace falta ni apretar. ¿Ha visto?
empujo la aguja, la cierro y la pillo. Ya está. El aerógrafo ya estaría que nos aguantaría otro poquito más. Le echamos un poquito de limpiador por último y chequeo que vuelve a salir. Perfecto. Ya hemos limpiado y hemos preparado al aerógrafo para un cambio de color, si quisiéramos. Así que bueno, esto lo quería contar porque me parece que también en el canal le daremos mucha cañita al aerógrafo, porque efectivamente quiero quitaros esos posibles miedos o esos respetos que os puedan dar este tipo de herramientas que yo las considero básicas y muy útiles. No hace falta, o sea, el aerógrafo no es para pintarle los ojos a la miniatura, pero tiene muchas más utilidades. También me visteis el otro día dar barnices con el aerógrafo y es perfectamente un uso, vamos, me parece fundamental, porque es la forma en la que os decía que, por ejemplo, el aerógrafo lo hace de forma única. No es lo mismo dar un barniz con un aerógrafo que con un pincel, ¿vale? Os podéis imaginar que con el aerógrafo vamos a dejar una capa uniforme y con el pincel ya vamos a estar dejando ese rastro, esas pinceladas, ¿vale? Que para según qué cosas no nos interesa que se vean, ¿vale? Muy bien, Corrupt. Perfecto, nada, pues luego ya lo terminas de ver. Que bueno, pues la verdad es que estamos a tope. Estamos a tope. Ahora ya vamos a empezar lo que se podría decir a darle los toques de gracia. ¿Por qué? Porque vamos a empezar ya a sacar los puntos de luz, ¿vale? En este punto que está la miniatura, es más, lo voy a hacer, no os lo digo, lo hago. Voy a coger este color. A mí siempre me ha gustado este producto. Es una imprimación, pero que bueno, que tiene muy buen agarre, muy buena cobertura, y luego el satinado que deja, o el acabado, es perfecto. A mí es el que más me gusta para dejarlo como base, ¿vale? O en el borde de la base, mejor dicho, ¿vale? Entonces he puesto un poquito en la paleta y no me hace falta ni diluir, ¿vale? Voy a coger... Ahí va. Vale. Ahí estamos. Este color... Y yo lo que siempre digo, hasta que no le pintes el borde a la base, la mini como que no está acabada. De hecho, fijaros, está ahí como un poco, bueno, pues nada, tal. Pero es que con el borde ya es como un más 10 a estar terminada. Aquí, sobre todo en esta parte, que están la rejilla con las iluminaciones, tener mucho cuidado de no liarla con el negro, ¿vale? De no saliros y arruinar todo el efecto ese del neón. Pasa a veces, y cuando te sales y le pegas una pincelada dentro del neón, te quieres que te trague la tierra, porque tienes que volver a realizar el proceso del neón. Pues hombre, darle un poco blanco para corregir, más luego el flúor para coger la saturación que has perdido, ¿vale? Así que nada, merece la pena simplemente afinar ahí un poco. Y lo que os quiero decir, que hasta en el mismísimo proceso de pintarle el borde a la miniatura hay que tener un poquito de mimo y de cuidado, ¿vale? No pintamos las miniaturas más deprisa porque movamos el pincel más deprisa, ¿vale? Las pintamos más deprisa porque realizamos los pasos adecuados. Comprendemos el color, utilizamos los colores adecuados, las técnicas, es decir... El conocimiento, amigos y amigas, no sé qué os parecerá, pero te da poder. Y en el caso de la pintura de miniaturas, el poder también es velocidad. Y también otra cosa que es importante es eludir también frustraciones. Yo creo que cuando pintamos nuestras minis deprisa, o por lo menos sin tardar 3 meses, y luego además
los resultados nos agradan, yo creo que nos invita a seguir pintando más, y si pintas más, vas a seguir mejorando más, ¿vale? Es un bucle del que es fácil caerse. ¿Y por qué? Porque al final la pintura de miniaturas puede ser bastante frustrante, pero yo lo que os quiero transmitir desde el canal es que también puede ser muy divertida y hasta ciertos puntos muy sencilla. Porque este punto en el que tenemos ahora la mini sería la parada en la que tendría que bajarse una persona que no quiere complicarse mucho más. Por ejemplo, Need More Siesta. Tú te quieres pintar un ejército, pongámosle 100 figuras. Tú, si tienes 100 figuras así, las ves en un tablero desde arriba y así un poco desde lejos, y las ves así un poco, dime que no te va valiendo esto ya. Pues por eso le he pintado el borde. Dejadme que lo seque. Uy. A ver, no os quiero ir comentando si queréis mientras que seco. Voy a quitar el audio para no atormentaros. Vale, ya estamos aquí. Vale, pues sí, estoy de acuerdo en todos los comentarios que estáis diciendo, que también en miedo a probar cosas, etc, etc. Pues la mejor forma de aprender cosas nuevas es probarlas. A ver, si estás con la mini más importante de tu ejército, de tu banda o de tu vitrina, es verdad que no vas a probar esas cosas porque por si la lías, pero puedes probar primero, pues venga, vamos a probar en un purria, en un juve. Bueno, pues ya está. Pruebas primero en este. Que dices, bueno, pues oye, ha quedado así. Dices, pues ahora es cuando ya voy a probar en el jefe. ¿Vale? Y así poquito a poco. Tienes que ir construyendo de esta forma. ¿Vale? Vale. Crazy Prints Paint. Vale, ¿qué tal? Bienvenido. El pincel, estoy utilizando estos Golden Maple, ¿vale? De la serie Master. Este es un número 2. Esto lo comenté el otro día, pero os lo vuelvo a recordar. También a la hora de pintar miniaturas, mirar el tamaño que tiene este pincel. No es ni mucho menos pequeño, no es un 3 ceros, no es un 4 ceros, pese a que los amigos de Golden Maple han tenido a bien mandarme varios pinceles a mi disposición, en el que tengo pues otro 2. Tengo también este número 3 ceros, ¿vale? Fijaros qué diferencia de tamaño. Que este yo lo utilizaría a lo mejor para, fijaros en relación a la mini, el tamaño del pincel, ¿vale? Pues es muy pequeñito, para pintar ojos o detalles ínfimos, pero en mi pintura general, ¿vale? Utilizo pinceles grandes porque me permiten cargar más pintura, porque mientras que tenga una punta así de afilada, ¿veis? Me va a permitir pintar mejor,
porque voy a tener la precisión que necesito por lo afilado de la punta, pero también voy a tener esta carga del pincel, este trazo también ancho. Necesito también poder trazar ancho, pero también puedo trazar estrechito, ¿vale? Con un pincel así. Ahora, con un pincel más pequeño, pues el trazo ancho se me va... O sea, por ejemplo, trazo ancho, ¿a qué me refiero? Pues estas partes, como en el hacha, que son más planas, más amplias. Bueno, pues estos pinceles pequeños, lo que vais a hacer vosotros, seguramente va a ser en plan, así, pinceladita, poquito a poco, ¿verdad? Y yo lo que puedo hacer con un pincel así más grande es de repente hacer pan, 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 con el pincel de lado, practicar esta pincelada mucho. Hablaré de pinceladas, de pinceles y demás también en el canal, pero bueno, esto sirva como una especie de resumen rápido. La pincelada lateral con un pincel ancho es que me puedo pintar esta superficie como en 2-3 pinceladas. Eso, amigos, es... también, de alguna forma, bueno, no, de alguna forma no, de todas las formas, es rapidez a la hora de pintar. Queremos pintar deprisa. No con prisas, que es distinto, queremos pintar deprisa. Y los pinceles que son del número 2 o por ahí, yo por lo menos son para mí los que me siento más cómodo en el 80% inicial del proceso de pintura. Me da lo mismo pintando con el método del slayering que os estoy presentando, o para pintar figuras también un poquito más serias, ¿vale? También, a ver, ya que estamos, me gustaría también presentaros pues figuras en el canal de este tipo. Me gustaría que pudierais verlas también, ¿vale? Voy a abrir un poco el plano. Ya creo que no va a caber. Esta es una miniatura bastante más grande de lo que podéis imaginar. Bueno, pues... Está en mi mano, fijaros la escala. Pues imaginaros pintar una figura de estas con un pincel del 3 ceros. Nada, os podéis imaginar que es imposible. Bueno, pues estos pinceles grandes yo los utilizo para este tipo de pintura, para este tipo de minis, para estas escalas, pero es que también lo estáis viendo que lo utilizo en este tipo de miniaturas. Fijaros, esto es como se ve más o menos la miniatura en realidad, y es que al final resulta ser muy pequeña, ¿vale? El Da Vinci de la serie 35, por supuesto, es otro pincel que a mí me encanta. Yo lo utilizo también muchísimo. Es un pincel, bueno, que es muy útil. El de la serie 35 y también... Yo también os los he presentado también muchas veces, los de la serie 70, ¿vale? Que es un poco un intermedio entre serie 70, que es un intermedio entre la serie 10 y la 35. Bueno, hay multitud de pinceles, pero fijaros que el que suelo utilizar es un número 4, que es una buena brocha, y también el número 3, que es igual, pero un poquito más pequeño, ¿vale? Para que os hagáis la idea, en comparación con el Golden Maple del número 2, fijaros que está más cerca el número 2 de Golden Maple del número 3 de Da Vinci, ¿vale? Pero en cualquier caso, pinceles gordos, ¿vale, chicos? Es verdad que el salto cuesta, ¿vale? Da un poco de vértigo, pero cuando los probáis y empezáis a acostumbraros, no volvéis atrás ya. Luego, por cierto, pinceles de calidad. Por favor, no intentéis abaratar en pinceles sintéticos ni nada de eso. Lamentablemente, yo eso también quiero decirlo, porque es verdad que los pinceles sintéticos a mí me encantarían que tuvieran las mismas prestaciones que uno de Marta Kolinsky, ¿vale? Pero lo cierto es que no. El pincel sintético en 3 pinceladas ya tiene la punta así. O sea, cuando te lo compras está así y a las 3 pinceladas ya está así. Yo, en este sentido, necesito efectivamente un pincel que me dé unas prestaciones, y hasta ahora, si hubiera un sintético que las tuviera iguales que la de un pincel Marta Kolinsky, sin duda alguna os lo recomendaría y os lo traería al canal para vamos, hacerles la ola a quien lo hayan conseguido. Pero lo cierto es que a día de hoy todavía no lo he encontrado, ¿vale? Los Winsor Newton están saliendo, bueno, algunos salen malos y otros salen como los de antaño. Es verdad que los que
tuvimos la suerte de comprar Winsor Newton hará pues 10 años. Podíais, se acordarán algunos que lo estén viendo, que eran pinceles excepcionales, vamos, salían siempre súper afilados y duraban un montón. También os lo quiero decir esto, que contéis siempre con pinceles de buenas calidades, porque aunque sean más caros, os van a durar más que un pincel sintético. Hay gente que compras los pinceles más baratos que ves en internet o en la tienda y al final no tiene sentido, porque no vas a poder pintar bien y además no te van a durar nada. Y nada, estoy utilizando estos Golden Maple para que también los veáis vosotros. Yo la verdad es que los considero pinceles bastante aptos para pintar miniaturas. Conservan la punta bastante bien. De momento he probado sobre todo este número 2 y luego estos números más pequeños. Cuando empiece a hacer el detalle más fino sobre nuestro personaje, pues os podré comentar más cositas de estos pinceles. Sí que es cierto que me gusta que los pinceles tengan un poquito más de rigidez, ¿vale? Porque es cierto que el pincel cuando trazas, tiende a quedarse un poquito doblado para un lado, ¿vale? Pero nada, es muy sutil. La verdad es que son pinceles que son bastante aptos para pintar miniaturas. Y si además los queréis probar, no olvidéis, en la descripción del vídeo, ¿vale? Tenéis un enlace en el que, bueno, podéis acceder a la web y contar con un descuento del 15% si ponéis la palabra Rubén, ¿vale? Como código. Así que, es verdad que entre otros productos también, lo que os estaba comentando, el pincel de 3 ceros que... de momento no es el turno de él, ni mucho menos. Luego también tenemos un pincel del 0, que puede ser un poquito más asequible para estos pasos. Y luego, como no, en todo arsenal de miniaturista nos va a hacer falta también un pincel seco, ¿vale? Es verdad que este pincel seco para una miniatura sí que nos puede valer porque efectivamente no es suficiente, no es enorme, ¿vale? Entonces, con cierta precisión lo podríamos utilizar. Pero es cierto que el pincel seco también hablaré de él en el canal, porque hay gente que piensa que es para pintar la miniatura entera y no importa qué miniatura, todas valen para pincel seco. Y yo... aquí sí que me gustaría también, en futuras tertulias, ¿vale? Comentaros un poco también el tema de el pincel seco. Yo lo considero que es muy específico para, por ejemplo, zonas que son muy texturadas. Una cota de malla, sacarla con un pincel seco, ideal. Ahora, pintar un marine con un pincel seco, se puede hacer perfectamente. Yo no voy a ser quien diga que no. Pero es verdad que va a crear de unas texturas un poco arenosas, ¿vale? Ese acabado que todos conocemos del pincel seco y que al final, es en plan de... A mí lo que me tira un poquito para atrás. Va en cuestión de gustos. Yo la verdad es que en superficies amplias prefiero contar con el aerógrafo y en superficies texturizadas o muy rugosas o tal, prefiero contar con el pincel seco. Y ya está. Es un poco mi forma de verlo. Sí, Crazy, ya te digo, son pinceles que tienen un desempeño bastante bueno. No os puedo tampoco hablar ahora mismo de la durabilidad que tienen, pero son de Marta Konlinsky de muy buena calidad, así que presumo que bien cuidados no, durarán bastante. Entonces, en ese sentido es por lo que os recomiendo pinceles que en un principio os pueden parecer a lo mejor mucho más caros que un sintético, pero en definitiva tienen mucha más confianza. Al final esto es como... Esto es como en Alien, amigos y amigas. Los sintéticos dan menos confianza que los naturales. Joder, vaya. Esto ya, vamos. Como si no hubiera dicho nada. Sí, efectivamente. Sí. Luego hay muchos usos para cada técnica. Efectivamente, Crazy. Me imagino que sí, ¿Vives en Estados Unidos, Crazy? Es muy bueno saberlo, que también me veis desde allí. Jo, qué bien, qué bien.
Me alegro mucho. Bueno, voy a seguir, que es verdad que me gusta muchísimo comentar con vosotros, y lo que pasa es que también me gustaría enseñaros un poquito más del proceso, porque ya estamos en la parte más interesante, que en el punto que estaba ya, es lo que os decía, que ya os puede valer la miniatura para jugar, ya es efectivamente esto ya en un tablero de juego, pues bueno, bastante guay. Ahora, es verdad que le podemos llevar un poquito más allá, y esto ya es por lo que me gusta también este método del slayering que he desarrollado, que os permite también adaptaros a vuestro nivel, inquietud, necesidad, etc, etc. Podéis quedaros aquí o podéis llevarlo hacia un punto más así. ¿Esto qué tiene diferencia? Pues bueno, que este tiene puntos de luz y este no, ¿vale? Entonces vamos a empezar con este último paso, que es efectivamente a vuestra elección, el de los puntos de luz. Voy a seguir utilizando, como podréis imaginar, este Golden Maple del número 2. En tamaño es perfecto, y no os fijéis en que es un pincel demasiado grueso, sino que os tenéis que fijar en la punta, ¿vale? En lo afilado y preciso de la punta, ¿vale? Que la punta no tiene que abrirse cuando llevo un rato pintando, y la carga de pintura tiene que ser óptima. No tenéis que estar cogiendo pintura todo el rato de la paleta, ¿vale? Entonces, para los puntos de luz, ¿cómo los hacemos? Vale, pues muy sencillo. Vamos a empezar por los naranjas, que es un poco color mayoritario, ¿vale? ¿Os acordáis las mezclas que hicimos para las sublayers en el primer live streaming? Es decir, estos colores. Olvidaros que hay aquí un acabado satinado, ¿vale? No te preocupes, Crazy. Me gusta mucho que me preguntéis las dudas que tengáis. De hecho, preguntadme lo que necesitéis. ¿Vale? Vamos a coger los mismos colores, los mismos, ¿vale? Que utilizamos para hacer las sublayers. Es decir, en los naranjas utilicé Light Rush, Sahara Yellow and Dark Flesh, ¿ok? Y me los pongo en la paleta. Las paletas, yo la verdad es que me las configuro siempre con todos los colores que voy a utilizar, ¿vale? Ahora voy a ir más poquito a poco, porque efectivamente me temo que no me va a dar tiempo a terminar de hacer todos los puntos de luz, ¿vale? Pero bueno. Y pongo una cantidad de pintura óptima, que no pongo. Esto también muchas veces lo hacéis y al final es peor, porque os estoy hablando de que utilicéis un pincel grande que os permita cargar pintura, y a lo mejor ponéis en la paleta esto de pintura, ¿vale? Y vais cogiendo la pintura así, de a poquitos. ¿Ahorráis pintura? Bueno, tampoco considero que la pintura sea un bien tan escaso y preciado como para no echar una buena cantidad y no preocuparme más de tener que estar cogiendo en un proceso creativo pintura todo el rato, porque eso es lo que me va a destruir un poquito el workflow, ¿vale? Entonces, vamos a mezclar estos tres colores en una cantidad. No hace falta hacerlo de forma exacta, ¿vale? Simplemente naranja con amarillo me va a crear un naranja más clarito, ¿vale? Y además este, que es un poquito todavía más claro, me va a aclarar aún más. Entonces, ¿que lo quiero más claro? Más Dark Flesh. ¿Que lo quiero más oscuro? Menos Dark Flesh, ¿vale? Y aquí tenemos ya el color que utilizamos, insisto, para aplicar las sublayers estas, ¿vale? Es decir, este color. Pues este es el color de la luz. Luego lo he sombreado, etc, etc. Y bueno, pues también le hemos añadido scratches, etc, etc, ¿vale? Pero ahora vamos a recuperar los perfilados de luz. Y aquí yo creo que ya todo el mundo ya sabe esto cómo va. A hacer un perfilado de la luz, coger un color y aplicarlo en un borde. Yo creo que todo el mundo ya es muy conocedor de cómo es este proceso, porque... vale, aquí voy a intentar no salirme demasiado, ¿vale? Aquí, dejadme que... Y si me salgo, avisadme, por favor, ¿vale? No voy a hacer el perfilado de forma continua, sino que lo voy a hacer salteado. ¿Para qué? Para seguir favoreciendo esta sensación de arma muy cascada, muy destruida, ¿vale? Muy usada. ¿Veis?
Dejadme que haga un poquito de zoom. Yo creo en estas partes que siempre interesan mucho, creo yo. Vale, otro borde que hay que perfilar. Pues primero empezar por los bordes evidentes, por los grandes, por los que más se vean. Y veis que voy perfilando el borde, haciendo puntitos, rayitas, pero no lo hago de forma continua, porque lo quiero bastante desgastado. Si fuera una armadura o algo que está recién sacada de la fábrica de armaduras, sí que le haría el perfilado continuo, ¿vale? Y fijaros, simplemente con estos puntos de luz, cómo voy recuperando la definición. Es importante que el pincel esté afilado y sea preciso, para conseguir perfilados finitos, ¿vale? A ver, y buscar también los puntos más cómodos para poder meter el pincel. Ahora que por favor alguien me diga en la sala si esto no lo ha hecho nunca. El coger y hacer unos perfilados en una miniatura. Si esto os parece difícil. Los palabras, ¿verdad? Se me ocurre otro palabra para vosotros. En inglés. Vale. Pero sí, hago estos streamings en dual. Y al final, pues mi cabeza se vuelve un poco loca. ¿Veis? Los bordes bien perfilados. Fijaros cómo va ganando, En cuantito le sacamos un poco el perfilado. Y a ver, perfilar la armadura es sencilla porque en el fondo tiene bordes, ¿vale? Entonces es muy sencillo ver dónde hay que poner la pintura y el pincel. Es verdad que pueden venir las complicaciones cuando queramos perfilar un pantalón que no tiene bordes, pero os lo voy a enseñar también. ¿Cómo haríamos en un pantalón? Muy sencillo. No tiene bordes, pero sí que va a tener un punto de luz. El punto de luz es el sitio donde vamos a ver que la luz incide más fuertemente en la miniatura. Pues voy a plantar ahí un puntito de este color, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Esto ya lo decidís vosotros, ¿vale? Es un poco a decisión de cada uno. Pues aquí voy a plantar un puntito. ¿Vale? Y aquí otro. Lo extiendo un poquito. Aquí tiene como un bolsillo, así que, venga, pues ahí sí que hay un borde, pues lo puedo perfilar. Vale, ya está. No toco más nada. La hebilla del cinturón. Bueno, la hebilla. El cuadradillo ese. Tiene un borde, así que también lo perfilo. ¿Veis? En este otro lado también hay algún borde en la hebilla esta. Bueno, pues ya está. Fijaros que el pincel lo he mojado hace un buen rato y no vuelvo a la paleta. No me veis retirar esta mano, ¿verdad? Hacer así para coger la pintura de la paleta. A ver, dejadme que os ponga. A ver, Crazy. Vale, sí, ese es el pack que yo os estoy enseñando, efectivamente. Creo que es un pack muy completo que te va a traer con todos los pinceles necesarios para
para que te pintes cualquier miniatura, ¿vale? Lo que os estoy diciendo que, por ejemplo, con este número 2 es muy sencillo. Cargar la pintura, hay que diluirla un poquitín, ¿vale? La diluimos. Ya está. Ahora, ¿veis qué hago con el pincel? Hago este movimiento con el pincel en la paleta. Voy girándolo a la vez que lo arrastro y voy afilándolo. ¿Y veis? Ya sale afilado de la paleta. Perfecto. Y cargado de pintura, ojo. Y ahora sí que ya está preparado para que lo utilice aquí. Entonces, ahora voy a estar pintando y ya veréis que no retiro la mano en un buen rato, porque sigue pintando el pincel. ¿Vale? Ahí he perfilado un poquito esas rejillas. Y ahora la espalda. No nos olvidemos nunca pintar las minis por la espalda. Vale, estos, bueno, como se llamen, no sé qué, son como unas protuberancias que tiene la armadura en el lateral. Bueno, pues tienen este punto para ahí darle un poquito punto de luz y luego tienen un canalón central que puede hacer esto así. Una línea discontinua y lo remarco un poquito. ¿Vale? Lo mismo en el otro, por supuesto. Oh, perdón. No sé si estaba mucho fuera de cámara. A ver, este hacha. Vale. No sé si ya lo había pintado antes, pero bueno, lo vuelvo a reforzar un poquito. Total, luego esto lo voy a llenar de sangre, así que tampoco aquí insisto mucho con el perfilado. Vale, igual que le hemos dado el punto de luz aquí en la pierna, ¿vale? Fijaros. Puedo insistir, ¿eh? Le he dado un puntito de luz, se ha secado, pues ahora le vuelvo a reforzar ahí el punto de luz. Y como su nombre indica, es un punto de luz, no aplico mucho más. En la otra pierna voy a hacer lo mismo, venga. Punto, punto. Y aquí, por ejemplo. Y otro puntito ahí. Lo extiendo un poquito la pintura y fijaros cómo parece que de repente como que brilla un poquito más la pierna, ¿vale? Venga. Y aquí en la parte de atrás del pantalón hacemos un poco lo mismo. Nada, hay un puntito. Lo extiendo un poquito y poco más. A lo mejor hay otro poco. Venga. Punto y punto. Ya está. Vale. En el naranja no voy a hacer mucho más. Aquí a lo mejor le puedo añadir un poco de luz ahí. Y ahora lo que me interesa es seguir con otras zonas, ¿eh? Por cierto. Vale, no estaba terminado el efecto glow de lo de los neones. Y este es en este punto donde lo hacemos ya lucir de nuevo, ¿vale? Dejadme que os lo enseñe. No, el código te lo escribo aquí. Crazy es... Ok. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el naranja. Vamos ahora a hacer el punto de luz en esta zona del suelo.
Entonces vamos a coger en nuestra paleta, por supuesto, nuestro blanco de Liquitex, que ya lo teníamos ahí, y vamos a coger también un poquito del rojo. Voy a echarle un poquito más de naranja para que no se enfríe en exceso con tanto blanco. ¿Vale? Y tenemos aquí un rosita hecho de blanco Liquitex y flúor de Ámsterdam. Diluimos un poquito y vamos a hacer lo mismo. Colocar un puntito de luz aquí. Dejadme que os amplíe. Y aquí vamos a poner el puntito de luz. Más o menos como por aquí, en el centro. Uy, lo tapaba un poquito el cable, perdón. No pinto todo, ¿vale? Pinto un punto. Por eso se llaman puntos de luz. Vale, sé que parece obvio, pero hay veces que es importante recordar. A mí me parece importante, ¿eh? Yo me he encontrado a veces haciendo toda la superficie con este color porque parece que consigues un super efecto y al final lo que haces es cargarte el efecto. Lo he dicho antes en el directo y lo vuelvo a repetir. Los recursos de este tipo, los efectos y todo esto, es mejor que sea muy sutil, no abusar de ello, ¿vale? Como que los magos, pues bueno, hacen el truco tan rápido que tú no los ves. Y esto es lo mismo, es como hacer el truco para que no se dé la gente cuenta de que ahí hay un puntito y que está eso brillando. Si lo añadimos ese brillo a todo, pues ya no es un puntito que brilla, ya es una superficie blanca, por decirlo así, ¿vale? Voy a añadir un poquito más de blanco de Liquitex a la mezcla. ¿Para qué? Pues para hacerlo más claro aún el punto. ¿Habéis visto? Como ya he añadido un poquito de un rosa primero, ahora sí que me va a admitir este punto ya más blanquecino. Y vamos a ello. Ya este último puntito tendría que ser muy, muy pequeño, ¿vale? Tiene que ser más pequeño que el anterior que hemos pintado. Para que siga teniendo efecto. ¿Vale? ¿Veis? Ya está. No necesitáis mucho más para que el efecto funcione así. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Fijaros que también ahora podemos comparar con ya los compañeros que ya estaban terminados y mirad cómo el efecto se unifica. Me gusta hacer mucho estos LEDs en las peanas porque, por ejemplo, en esta banda de los Corpse Grinder lo he hecho rojo porque pues son muy malos, son de Korn. Pero, por ejemplo, en las Escher sí que lo he utilizado en tonos más verdes, que es como van full veneno estas muchachas, pues es verdad que me parece muy apropiado para ellas. Pero es que además en mesa, tú cuando quieras jugar con ellas, las vas a identificar muy muy bien. Cuando diseñé también las guías de pintura y los estilos de pintura para estos juegos de Cool Mini or Not, también pensé en los rimlights que hacíamos en las figuras para que tuvieran esta referencia visual entre buenos y malos o de una facción y otra. Entonces, pues los buenos a lo mejor eran los que tenían el rimlight azul y los malos eran los que lo tenían naranja, por ejemplo. Entonces, son como cosas muy visuales que ayudan mucho al entendimiento de los personajes y bueno, y del trasfondo incluso del juego.
Nadie puede negar que este tío es uno de los malos. Yo creo, ¿no? Vale. Vamos a seguir con más puntos de luz. Creo que en una zona bastante importante. Y bueno, pues como ya estamos llegando un poquito al final del streaming, voy a hacer un poquito de hincapié en lo que es la piel, que creo que es una zona merecedora de cierto mimo en todas nuestras figuras. Y nada, pues para la piel es tan sencillo como elegir también otro color. En este caso, recordad que la suplayer que dimos a la piel era bastante clarita y luego, bueno, pues por causa de los sombreados, pues ha quedado un tono de piel más morenete. Bueno, no voy a utilizar el color de la suplayer, sino que voy a utilizar un color un poquito más claro, un poquito bastante más claro. Voy a utilizar este Brown Rose, que está guay, yo creo, para dar estos punticos de luz. Vale, si queréis también lo podéis alterar un poquito, lo podéis mezclar con otros colores, lo queréis más claro, lo queréis más oscuro, lo queréis más amarillento. Bueno, pues es tan sencillo como he puesto aquí el Brown Rose y podría hacerlo un poquito más amarillento añadiéndole, por ejemplo, este Dark Flesh, ¿vale? Fijaros, ya está. Ya tengo un tono de la piel alterado. Jugad con estas ventajas que ofrece la mezcla de pinturas. Experimentad, porque es la forma en la que vais a obtener los mejores resultados, ¿vale? Y lo que también os digo siempre, cojo un poco el Brown Rose y lo pruebo. Vamos a ver qué tal es el efecto que consigo con él en la miniatura. Por ejemplo, vamos a empezar aquí, donde se vea poco, en la espalda, por ejemplo. Venga, pues doy un punto de luz. Vale. Y ahora ya valoro. Es claro, es oscuro, me gusta el tono, no. Aquí, por ejemplo, en esta mano del hacha. Bueno, por los nudillos seguro. Y luego, por ejemplo, en la muñeca y aquí en el antebrazo va a tener punto de luz. Fijaros lo que os comentaba, que parecía un color que era como muy claro y ahora de repente, pues bueno, se apaga al secarse y ya se integra. Bueno, pues tened eso en cuenta cuando pintéis. Dad pequeños puntos de luz, no intentéis extender muchísimo esta superficie porque al final lo que acabáis es repintándolo todo y no es el objetivo, ¿vale? Y yo estoy dando puntos de luz que estos efectivamente, si los vemos muy desde cerca, a ver, vamos a ampliar, a ver si no desenfocase, veis que se ven los puntos muy parcheados, ¿vale? Se ve un poco el truco. Bueno, esto en una mesa de juego lo vais a ver así. Decidme si ahora veis los puntos. No, estáis viendo simplemente que la miniatura aquí tiene un poquito más de luz. Pues jugad con eso. ¿Vale? Si no queréis complicaros con temas de fundir estos puntos de luz. ¿Vale? Ahora, de repente escucho yo por ahí una voz. Fijaros que ya el contraste que va teniendo la piel, ¿vale? Y de repente escucho yo por ahí una voz de alguien que ha dicho... Nada, muchas gracias a ti, Crazy. Espero que te gusten los pinceles. Ya me contarás. De repente he escuchado por ahí una voz que dice: no, pero yo me quiero complicar. Es que yo veo tus minis y están bien fundidas y no sé qué. De cerca no se ven los puntos, ¿vale? O sea, fijaros que... Vale, pues en esta miniatura están los puntos como más fundidos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Pues ya tenemos que recurrir a técnicas como, por ejemplo, ya las veladuras, que no es ni más ni menos. Os voy a hacer aquí una pequeña demostración, pero bueno, esto ya lo considero más avanzado y que no es necesario para que lo hagáis. Fijaros en la miniatura de arriba a la derecha, cómo se ve, valga la redundancia, la miniatura.
no creo que haya necesidad de fundir esos puntos, ¿vale? Sí de aplicarlos porque les pega un contraste guay, pero no de fundirlos, ¿vale? Pero si quisierais fundirlos, cogemos este color, el mismo color que estoy utilizando para esos puntos de luz, y fijaros, voy a poner aquí el bote con agua, para que veáis un poquito la forma de diluirlo. Cojo el color y le añado agua con el pincel así, ¿vale? ¿Cuánta agua? Bueno, pues esto lo vais a tener que ir un poco descubriendo entre vosotros, con vosotros mismos. Vamos, esto, las veladuras, hay a gente que les gusta darlas muy líquidas, tardas más porque no cubres, otros más espesas, que es como más instantáneo. Depende de la prisa que lleves. Yo he añadido dos, por decirlo así, es una dilución buena para empezar, un pincel de pintura con un pincel de agua, por ejemplo, ¿vale? Y ya tendréis una mezcla, fijaros en la paleta. ¿Veis que hace la pintura? Como eso es porque tiene agua, ¿vale? ¿Veis? Se va retrotrayendo un poquito. A más agua, imaginaros, por ejemplo, aquí que le añado mucha, ¿vale? Fijaros. Se va encogiendo la pintura, y esto es una dilución excesiva para las veladuras. Pero bueno, también siguen siendo veladuras, ¿eh? Entonces, lo que os comentaba, voy a rehacerlo. Cojo un pincel con pintura y luego otro con agua. Lo meto en agua así, ¿vale? Y ahora ya diluyo. Vamos a añadir otro de agua, venga. Aquí ya vamos un poco mejor. Y lo que siempre os comento, probad. Importante para las veladuras. También una servilleta, papel absorbente, lo que tengáis en casa. Mojamos el pincel en la mezcla. Afilamos el pincel. Lo apoyamos en la servilleta. ¿Estáis? Ah, no estaba en cámara. Vale. Aquí. Vale, pues repito. Mojamos el pincel en la mezcla. Le sacamos punta, así girando un poco con los dedos así, ¿vale? Ya lo tenemos afilado, pero muy cargado de agua, ¿eh? Ojo, esto tampoco es lo que queremos. Llevamos el pincel a una servilleta y lo apoyamos un poquito. ¿Veis? Que absorbe un poco el sobrante de agua y ahora ya sí que sí. El pincel ya lo tenemos ready para velar. Con esta mezcla, ahora ya sí que cojo la pincelada y la aplico de forma que levanto el pincel justo en el punto de luz que quiero fundir. ¿Veis? Si cubrís mucho, es que necesitáis más agua. Si cubrís poco, es que necesitáis más pintura. Es por eso lo que os decía, que tenéis que encontrar el punto adecuado. Si veis que se esparrama mucho la pintura, descargar más agua en la servilleta. Y lo que os comento, levantad el pincel justo en el punto de luz que habéis aplicado. ¿Veis? Llevo la pincelada, aquí lo vais a ver también bien. Llevo la pincelada de aquí y ahí levanto. ¡Pum! ¿Veis? De nuevo lo hago. Levanto ahí. ¿Y veis que se queda como una gotita ahí en el punto de luz? Pues eso es lo que tenéis que conseguir. Luego esto, cuando tengáis más práctica, lo haréis mucho más rápido. Y conseguiréis unos puntos de luz fundidos en no time, como se diría en inglés. Hay veces que simplemente para fundir un punto pequeñito es mover el pincel así, como haciendo micro movimientos en torno al punto de luz. Bueno, insisto, son técnicas avanzadas que no tenéis por qué controlar ahora y no era el objetivo de este método del slayering. Efectivamente, esto es una cosa que la podéis sacar mucho partido también en esta fase final, pero fijaros que con un poquito de práctica podéis alcanzar estos resultados muy fácilmente, ¿vale? Recapitulamos por la parte frontal de nuevo. Hay alguno que a lo mejor ahora se está llevando las manos a la cabeza en el streaming como diciendo, madre mía, si esto parecía fácil, ¿qué ha pasado? Bueno, insisto, esto ya es un poco lo que os quiero ya enseñar pues para llevarlo al último nivel ya de complejidad, el proceso de los puntos de luz fundidos, ¿vale? Pero si no los queréis fundir, también es perfectamente válido.
simplemente recordad, hacerlos pequeños, ¿vale? Por ejemplo, en este brazo, un puntito de luz aquí, así chiquitito, ¿vale? Otro en el pectoral. Y otro en el bíceps. Luego en la mano que sujeta el hacha, pues vamos a hacer también los puntos de luz para marcar los dedos. E incluso las uñas podríamos marcar, con otro punto de luz. Casi me salgo, no me decís nada. ¿Vale? ¿Veis cómo de repente la mano ha cobrado como... Chao, Miguel. Gracias por haber estado por aquí y nada, pues a darle estas vacaciones. Que ya más o menos vais viendo cómo avanzar estas miniaturas con este método. Seguiré en un futuro live streaming, ya me imagino, para el año que viene, en donde ya terminaré de dar estos toques finales y profundizaré más sobre estas técnicas ya definitivamente más avanzadas, en las que cogeremos estos puntos finales de luz y le daremos a la miniatura ya un acabado ya de este tipo, para terminar completamente con este proceso de slayering sobre esta miniatura. En el canal tendré otras miniaturas también sobre las que procederé de forma parecida, y también tutoriales que subiré. Iré subiendo poquito a poco. ¿Veis? Los puntos de luz cómo realzan un poco lo que son los volúmenes de la figura, lo necesario que son los puntos de luz. Por ejemplo, otra zona en la que podríamos dar unos puntos de luz rápidos son en el mandil, ¿vale? Porque esa zona además es como muy... se ha quedado muy oscura siendo una zona muy clara, ¿vale? Esos puntos de luz creo que van a venir muy bien. Vamos a utilizar el color que dimos en la subbase del mandil, que es el buff, que es un color, la verdad es que muy útil. Color crema. Vamos a coger este color, lo diluimos un poquito. No sé si lo he comentado antes, pero os recomiendo siempre pintar un poco con la pintura no recién sacada del bote, sino diluyéndola un poquito, para que fluya del pincel mejor, nos permita dibujar mejor, ¿vale? Y ahora vamos a hacer estos perfilados en este mandil. Luego lo mancharemos de sangre, así que tampoco me voy a volver muy loco. Pero estos bordes los perfilaré así con este color clarito. También hay un borde superior, el cual perfilo, por supuesto, así. Y por si alguno tenía la duda, aunque luego vaya a estar esto manchado de sangre y tal, sí, lo perfilo también ahora. ¿Veis qué bien se perfilan los bordes? Poniendo el pincel así, de forma un poco perpendicular al borde, ¿vale? Es por eso por lo que voy girando la miniatura hasta encontrar el ángulo correcto y más cómodo para mi pincelada.
Y fijaros cómo se ha definido esta zona también bastante. Aquí vamos a darle un poquito de punto de luz. Y aquí también. Vale, en la parte de atrás no tenía el mandil, así que pues nada. Y con este mismo color también podemos dar algún puntito de luz en el hueso este que lleva ahí colgando. ¿Vale? Y así es el proceso un poquito ya a partir de ahora, ¿vale? Es una pena que ya me haya quedado un poco sin tiempo, ¿vale? Porque en cierto modo es ahora donde coge mucho mojo la miniatura, ¿vale? Y este proceso, a ver, es lo que os comentaba, el último proceso de refinado puede ser tan simple como aplicar unos cuantos puntos aquí y allá, o puede ser tan complejo como lo queramos hacer y el tiempo que queramos invertir. Entonces, es verdad que aquí le podremos dar mucha caña a la miniatura para dejarla en un punto dentro de un ejército que se vea bien, o directamente que sea tu líder del ejército y que se vea espectacular, ¿vale? Ahí estoy diluyendo la pintura y haciendo las veladuras tal y como os he indicado hace un momento. Con la pintura bastante diluida, la aplicamos así. Y levanto la pincelada justo en el punto de luz que quiero fundir. ¿Vale? Bueno. Insisto que ya el próximo día yo creo que podremos terminar este proceso despacito, creo que lo merece después de tantos live streaming con con esta miniatura. Creo que merece la pena terminarlo adecuadamente. Entonces me gustaría dedicarle un día más a esta figura, e incluso en ese día, si os parece bien, podríamos intentar hasta empezar otra distinta y bueno, pues ir teniendo también alguna excusa para vernos el año que viene, si os parece. Muy bien. La verdad es que no le queda mucho, pero... Bueno, estamos ahí haciendo buen zoom, pero es verdad que si lo vemos ya un poquito
desde lejos vamos viendo un poco la apariencia real que va teniendo la miniatura, ¿vale? E insisto, creo que no le queda mucho tiempo y que en el punto que está, yo creo que a más de uno ya nos valdría para ponernos a jugar con ella. Pero bueno, como ya sabéis, yo creo que es interesante invertir un poquito más de tiempo y dejarlo en un punto más interesante, como podría ser aquí su compi, ¿vale? Fijaros que ya lo que al principio parecía que estaban tan diferentes, es más, si comparas el estadio inicial entre el estado final, no te crees ni que puedan ser la misma, la misma técnica de pintura. Pero ahora que ya vamos viendo un poco la salida, sí que, bueno, pues es verdad que la evolución es evidente. Sigo manteniendo que bueno, los procesos de pintura necesitan efectivamente de su tiempo, pero el tiempo es fundamental invertirlo en pasos inteligentes y bien dados, no en mover muy deprisa el pincel para pintar más deprisa, ¿vale? Así que, bueno, pues esto es lo que quería transmitiros, lo que quería enseñaros con este método del slayering, que confío que, como Nidmore Siesta dice, lo podáis adaptar a vuestras bandas, ejércitos, miniaturas y lo que tengáis por la mesa que se os resiste tanto o que, bueno, sencillamente que es tanto volumen que os dé tanta impresión de esto no lo voy a acabar en la vida. Pues para que os hagáis la idea, esta figura, enrollándome como me estoy enrollando, la estoy pintando en este ya es el tercer live streaming. Pero bueno, la verdad es que considero que no he estado todo el tiempo pintando, así que debe tener alrededor de unas prácticamente 3 horas y pico o algo así, y esta figura yo creo que la pinté en alrededor 6 horas o por ahí. Más o menos el paso final, este que estoy ahora de detallado, es un poco en el que, bueno, pues me entretuve un poquito más y bueno, pues a lo mejor estuve alrededor de 2-3 horas aplicando esos puntos de luz, refinándolos, esos perfilados, luego aplicando la sangre. Bueno, pues algunos pasitos que todavía quedan, pero bueno, ya podéis estar viendo un poco las costuras, positivamente hablando, a este proceso y los resultados que podéis llegar a tener con él. De todas formas, lo he dicho al principio del streaming, lo digo siempre, cualquier duda que tengáis, hacedmela saber, escribidmela en los comentarios, os leo. Y bueno, también si queréis aprovechar ahora mismo que estamos ya terminando el año, terminando el streaming, empezando las navidades, las vacaciones y bueno, pues vamos a tener tiempo para disfrutar, descansar e incluso hasta para pintar nuestros secuaces preferidos que tengamos por ahí pendientes en la mesa. Así que, pues, si tenéis alguna pregunta más los que estáis en directo, estaría encantado de contestárosla. Y dejadme que revise. Saldrak, ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? No te había visto el comentario. Bueno, feliz Navidad. Vale, Crazy. Nada, gracias a vosotros porque es verdad que sin vosotros el canal no tendría mucho sentido. Yo para hablar conmigo mismo no me hace falta el canal, así que estoy loco, pero no tanto. Vale, Saldrak, el tema de lo de las contras diluidas en vez de unas SADES. Es un tema, lo expliqué en el anterior live streaming y es verdad que aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo, ¿vale? Son distintos productos con distintas propiedades. El tema de los shades, de alguna forma, como no cubren tanto, me parecen mucho más apropiadas para este método de las sublayers. Las sublayers es simplemente un color claro, ¿vale? Entendiendo por sublayer esto que te voy a enseñar ahora mismo. Esto es el paso inicial de estas miniaturas.
Fíjate que son dos colores muy claritos, colores de la luz, ¿vale? Para entendernos. Y acaban siendo esto. ¿Por qué? Porque lo vamos oscureciendo. Entonces, si es fundamental que se siga viendo el color que hay debajo. Fíjate en el naranja, bueno, en todos los colores. Se sigue vislumbrando este color clarito debajo de las sombras que hemos ido aplicando. Entonces, si cubrimos todo ese trabajo previo de las sublayers, no vamos a tener ese color en las luces, esa potencia, que es lo que a mí me gusta de este método y por eso os lo enseño, lo comparto y os lo inculco para que lo podáis poner en práctica. Entonces, las contras yo entiendo que si las diluimos podrían tener un pase para estas cosas. Yo lo he probado y la verdad es que la forma en la que también se deposita sobre la superficie los shades es mucho más gratificante visualmente para mí el resultado que obtengo con las shades, ¿vale? Con las contras no. Y además tiene un problema las contras, que es que cada una la tienes que diluir de una forma y eso es verdad que requiere de un tiempo de prueba, ensayo-error, porque unas shades, unas contras cubren mucho, otras no, otras... Bueno, sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Entonces, los shades, lo bueno que tienen es que yo los aplico directamente del bote, no los diluyo con nada. Y todos los shades tienen un comportamiento muy similar. Así que me parece que en este método mío es lo que me funciona a mí, ¿vale? Espero que te sirva la explicación. Pero por supuesto, es verdad que el concepto, si lo tienes claro, es decir, voy a diluir tanto una contrast para que no me tape la sublayer que acabo de aplicar, pues también puedes trastear por ese lado, ¿vale? Es por ejemplo, alguien me dirá, guay, me alegro que te sirva la explicación, Saltrak. Por ejemplo, también la explicación podría ser, oye, ¿y no me valdría diluyendo un acrílico normal y corriente, que sea del color de la sombra que quiero aplicar, por ejemplo? Pues es que pasa lo mismo. El acrílico, al diluirlo con agua, tiene otras propiedades que no son las mismas de los shades. Se deposita de una forma. Normalmente los acrílicos tienen los pigmentos que, si lo diluyes, por ejemplo, con agua, se empiezan a esparcir y se dispersan. Bueno, tienen una sedimentación que lo llamamos a veces, no sé si el término es correcto, parcheo. Como que cuando la pintura te queda como con unos cercos, ¿vale? Eso es porque el diluyente que hemos utilizado, el agua, ha hecho que el pigmento se disperse y se deposite de esa forma, creando unos cercos un poco chungos. En cambio, los shades me crean como unas transiciones súper suaves y desde mi punto de vista bastante bonitas. Nada, pues muchas gracias a todos vosotros y vosotras. La verdad es que ha sido, desde que he abierto me he decidido a abrir el canal, ha sido una experiencia muy, muy gratificante para mí. Estoy muy a gusto con todos vosotros y vosotras de estos live streaming. Estoy preparando el contenido para subir, además de estos live streaming, porque no pretendo que sea solo un canal para hacer directos, ¿vale? Que también es una cosa que me gusta mucho, pero también quiero subiros contenido para que lo tengáis ahí, para que lo podáis ver, para que lo podáis degustar cuando queráis, ¿vale? Entonces, la verdad es que me he sentido muy a gusto y muy agradecido de todos vuestros comentarios. Y nada, pues a vosotros que ya habéis estado aquí más veces no os digo nada, a los que lo estáis viendo esto en diferido, si os gusta el contenido y tal, no os olvidéis de comentar si tenéis dudas y también de mostrar vuestras sugerencias y por supuesto like y suscribiros al canal, que es lo que más ayuda también a hacer esto más grande, que me gustaría que esto pues al final fuera una cosa de todos, de todos nosotros los que nos gusta las miniaturas y la pintura en las miniaturas sobre todo, que es de lo que me gustaría hablar sobre todo en este canal. Guille, yo para Nurgle uso el sistema, pero con óleos. Vale, sí, el primer paso uso el mismo método, el sublayer, y ya encima lo enguarrino más. Vale, sí, claro que sí. A ver, esto no es, por supuesto, no quiero decir yo que haya inventado yo nada,
Por supuesto que no, ni mucho menos. Al final llevo pintando miniaturas de forma profesional más de 15 años. Pintando miniaturas de forma no profesional muchos más. Entonces, bueno, quieras que no, tengo un recorrido y un bagaje que después de pelearme mucho con la pintura, bueno, pues he encontrado fórmulas y formas de entenderlo que creo que a mí me han venido bien y, ¿por qué no? A vosotros también os puede venir también muy bien, y es por eso por lo que quiero compartirlo con vosotros en este canal. Creo que es una ventana que tengo abierta para tener la posibilidad de hacer este tipo de cositas y friquear todos juntos. Creo que la pintura es una cosa muy enriquecedora y tiene que ser gratificante. No, no lo contrario, que yo he pasado por eso, que al final es muy frustrante a veces. Y si consigo un poquito quitaros esos topes que os hacen seguir mejorando y disfrutando de la pintura, yo creo que habré conseguido el objetivo que tengo para con este canal y con vosotros. Así que lo que os comentaba con este método del slayering, yo no considero que haya inventado nada, pero sí que he ordenado unas experiencias que tengo yo y las he puesto en una forma, en un método que se puede seguir paso a paso para conseguir resultados. El método de los óleos, yo también he pintado con óleos. Sí que es verdad que el slayering me gusta porque he intentado omitir productos que lleven, a ver, por decirlo así, demasiados elementos un poco que jueguen con disolventes, y al final a mí los acrílicos que a ser posible sean con dilución agua, ¿vale? Pues me parece que es mucho más inocuo que andar efectivamente con White Spirit, y además que me parece más limpio. Entonces, desde el punto de vista de la comodidad, sí que por eso es por lo que me gusta sombrear con estos shades, que me parecen un productazo, como casi todo lo que hace Games Workshop. O sea que yo lo que os recomiendo, efectivamente, no estoy ni mucho menos pagado por Games Workshop ni nada de esto, pero os voy a recomendar siempre lo que me funciona a mí. No os voy a recomendar cosas que os van a defraudar, ya os lo puedo decir. También haré contenido sobre productos que me gusten, que los considere confiables y que, bueno, pues al final es hablar un poquito del hobby y de las cositas que nos gustan. Así que, pues nada, muchas gracias. Espero veros dentro de poquito, en el año que viene. Que paséis muy buenas fiestas y nada, pues los que tengáis la suerte de tener tiempo, a darle ahí duro a los pinceles y a empezar el año con renovadas energías. Vale, Saldrak, ¿has probado los washes de AK? ¿Son similares a los sides? ¿No? Pues por lo que he visto, sí. Es verdad que no los he probado todavía, no he tenido la ocasión, pero sí, me gustaría probarlos porque es un producto muy similar, por lo que me ha parecido ver, ¿vale? Entonces, efectivamente, las contras, si las diluyes... Por cierto, no lo he dicho, me acabo de acordar, Saldrak. Si vas a probarlo con las contras, porque las tienes por casa, efectivamente hay que probar, chicas y chicos. Si vas a probar con las contras, dilúyelas, eso sí, con su diluyente. Hay un diluyente específico de contrast que hace que no te altere las propiedades del producto. Siempre tenemos la intención, a lo mejor, o la primera idea de diluirlo con agua, y el agua es verdad que ya va a alterar el producto y por eso te venden también los diluyentes específicos, ¿vale? Tenlo en cuenta si vas a probar lo de las contras. Pero en cualquier caso, ya te digo, los washes los shades y los washes, creo que también estos de EKI, creo que no vienen ya directamente diluidos o con su propia dilución en el bote, y no necesitas preocuparte de alterarla, ¿vale? Lo cual me parece que es un punto a favor cuando estás inmerso en un proceso de pintura y no tienes que andar preocupándote de las diluciones. Vale, es el método, estos pasos que te evitan preocuparte de diluciones, creo que es la parte más básica, porque, insisto, es un método
que lo tengo pensado como para gente que no ha pintado nunca, pensarlo. Los pasos ya estos finales que habéis podido ver al final del streaming de hoy, que he hablado de veladuras, esos casi que los podría sacar hasta del método, ¿vale? Pero me ha apetecido enseñaros un poquito cómo llevarlo más allá. Seguro que muchos de vosotros y vosotras estáis familiarizados con las veladuras y por qué no aplicarlas. Es un recurso tremendo para pintar miniaturas. Así que si los podéis aprovechar, mejores resultados finales vais a obtener. No lo dudéis. Vale, el de ProAcryl, vale, Wash and Glaze, buenísimo. Vale, pues no lo he probado. Sí que es verdad que todo lo que sea probar cosas nuevas, siempre me gusta, que haya también otras posibilidades. También os digo una cosa, que cuando encuentro también una cosa que me funciona, hay un dicho que me gusta bastante, que si algo funciona, mejor no lo toques. Así que bueno, yo por lo menos lo que le puedo achacar un poco a los shades de Workshop es que tal vez hay veces que necesitas un punch más de saturación para pintar alguna cosa y es verdad que le falta algún color un poco más primario, ¿vale? O más secundario. Pero es verdad que tampoco lo veo un problema enorme, la gama de colores que tienen los shades actualmente. Telant. Okay, no worries, no worries. I will drop the video for later watch by all of you, so no worries. And of course, it will be adding the subtitles in multi-language. So I speak today mostly in Spanish. The other day was mostly in English. I'm trying to adapt myself to the most of the viewers on the live streaming. So in any case, you will have the subtitles in English, and also in Chinese, Japanese, French. And I'm trying to make it as global as I can. So hope you like it. And of course, if you have any suggestions, doubts, or something like that, don't hesitate to write in the comments because I will read it later. So please comment in the channel whatever you want. Okay, guys. So from the bottom of my heart, thank you so much for this wonderful opening of the channel, and see you next year. Stay safe, stay painting, and see you soon. A todos y a todas, muchas gracias por estar. Nos vemos el año que viene con más pintura. Gracias, Fénix. Gracias. Muy amable. Bye, bye.